Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes y que el Elohim de Israel, su presencia, su Ruaj, nos acompañe hoy a nosotros, los que estamos escuchando esta presentación, y a todo el pueblo de Israel, independiente por donde estamos esparcidos por el mundo. Hemos visto en la ocasión pasada, en el Shabbat pasado, que las quejas nos llevan ante aguas amargas. Siempre las quejas, es decir, nunca las quejas no trae algo bueno, sino amargura. Hoy vamos a continuar de donde hemos quedado la vez pasada. En el Shabbat pasado hemos tenido delante de nosotros el libro de Éxodo, capítulo 15, lo que sucedió inmediatamente después del cruce del Mar Rojo. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra historia hasta llegar la guerra en Refidim, la guerra contra Amalek, el primer enfrentamiento que el pueblo de Israel tuvo en lucha, ¿no? Me refiero con sus enemigos. Cuando leemos el Brit Hadashah, tenemos en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 hasta el 12, una cierta descripción de la razón de lo que pasó tiempos atrás, descripción de eventos que nosotros pues muchas veces los revivimos y lo tenemos escrito con el fin de aprender de la historia del pasado. Vamos a leer solamente el verso 6 y el verso 11 para rescatar cierta idea, quedando que ustedes puedan leer todos los 12 versículos de 1 Corintios capítulo 10. Dice en verso 6, Pablo: Shaul, estas cosas, es decir, lo que fue descrito en el Tanaj, toda la historia del pueblo de Israel, esas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y en verso 11 describe: todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Nosotros estamos ya a una plenitud de los últimos días, de los últimos tiempos. Queda pendiente un fin de los tiempos, un fin de los días dentro de 1000 años. Pero en nuestra época, pues, hay un final de los tiempos, el final de los tiempos de esclavitud, del exilio del pueblo de Israel ante la restauración completa, ¿no? Por eso hay que ubicarlo en su contexto. Entonces, siempre cuando leemos el Tanaj, él es nuestro manual de instrucción, es una guía, ¿no? Un bastón. Hay muchas sombras, como se describe también por Pablo, o figuras, ilustraciones, metáforas, con el fin de que se nos avise, que se nos instruye, que nos dé consejos para aprender, ¿no? de la historia del pasado, las cosas malas que hicieron, para que no las repetimos, y también de las cosas buenas que hicieron, para que nosotros las practiquemos, ¿no? Ese es el fin el propósito para el cual fueron escrito el Tanaj. El pueblo de Israel, una vez cruzando el Mar Rojo, viajó conforme al mandamiento del Elohim de sus antepasados, conducidos por la columna de nube de día y una columna de fuego en la parte de noche. Así que vimos en el tema anterior, en Éxodo capítulo 15, verso 22, precisamente, que apenas pasaron 3 días desde que vieron las maravillas del Todopoderoso, Elohim de sus padres, Elohim viviente, quién será, quién fue, quién es, cómo se describió a través de las 4 consonantes, donde todo el ejército egipcio perecieron enterrados en las aguas, en el fondo de las aguas del mar, y a solo una semana después de que presenciaron todo el despliegue del poder del Elohim viviente sobre toda la tierra de egipcia, ¿no? Donde tuvieron las 10 plagas. Llegaron a un lugar donde no había agua para que ellos bebieran, ¿no? Solamente pasó una semana desde que salieron de Egipto, donde vieron todas las 10 plagas, y 3 días desde que cruzaron el Mar Rojo, ¿no? En el capítulo 15, todo 3/4 de este capítulo describe el canto de Moisés, la alegría del pueblo cuando se liberaron por fin de los egipcios, del ejército egipcio que los seguían. Antes del cruce del Mar Rojo, pues allá vieron la columna de fuego
que se interpuso entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel que estaban ante el Mar Rojo, ¿no? Y vieron este poder milagroso de Elohim de Israel. Luego, como se abrieron el mar, abriendo una brecha por el fondo del mar, un camino seco, ellos pasaron tranquilos, bueno, a prisa, pero con seguridad me refiero, ¿no? Y cruzaron al otro lado. Y después de que ellos cruzaron, pues se quitó la nube de fuego de entre los egipcios y los egipcios, pues se adelantaron en el mar. Y a diferencia del pueblo de Israel, empezó granizo, lluvia, las ruedas ya se empotraron en el barro y al final pues las aguas se derrumbaron ahogando todo el ejército de Israel. Pasaron 3 días desde aquel momento y ya estaban quejándose, preguntándose si el Elohim de Israel estaba en medio de ellos. ¿Vale? Así llegaron a el lugar que se llamó Mara, donde habían las aguas amargas, ellos no podrían beber. No, es el tema que hemos presentado en el capítulo 15, en el Shabbat pasado. Luego vemos en Éxodo capítulo 15, verso 24, que el pueblo, como si no vieron a Elohim protegiéndolos y sobre todo sacándolos fuera de la tierra de la esclavitud, levantaron queja, aunque contra Moisés, en realidad contra el Elohim mismo. Moisés fue enviado para dirigir la descendencia de Jacob, pero como medio que el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob usó para librar a su pueblo. En el verso 27 del mismo capítulo 15, vemos que Israel llegó a Elim, donde había 70 palmeras y 12 fuentes. Algún otro día vamos a hablar sobre esta parada. En el día 15 del segundo mes, llegaron en el desierto Sin, es decir, pasó exactamente un mes desde cuando tuvieron el Pesaj, desde cuando sacrificaron el cordero, ya todavía estaban en la tierra de Egipto, y en la misma noche tuvo lugar la 10ª plaga. Pasaron justamente un mes desde que dio todos los primogénitos de Egipto muertos y por la mañana ellos salieron libres de Egipto. Pasaron un mes. Llegaron en el desierto Sin, según está descrito en el capítulo 16. Estaban a un mes desde que salieron de Egipto, ¿no? Como si no vieron, como si no hubiese presenciado nada, que el Elohim de sus padres no solo que obró a favor de ellos, sino que también se dispuso a proveer para ellos, ya que la vez pasada no le proveyó aguas dulces, de agua, convirtiendo el agua amarga en dulce, y vieron también la protección de sus vidas durante 10 plagas en Egipto, donde ellos en Goshen fueron protegidos, y también por medio del cruce del mar, que se abrieron esta puerta para pasar en seco, y también protegidos porque el ejército de Faraón no podrían atacarlos, ya que la columna de fuego les impedía. Pudieron ver y tener presente delante de sus ojos, ¿no? Este poder, esas maravillas de parte del Elohim de Israel, de sus padres, quien les proveía socorro, auxilio y necesidad, e incluso en las necesidades, cuando necesitaban de beber agua. Pero como si no vieran nada, no solo que Elohim obró a favor de ellos, sino que también dispuso proveer agua buena para ellos y protección, se levantaron, empezaron a levantar a todo el pueblo, quejas, dudando que Elohim poderoso de verdad está con ellos. Pusieron en duda. Vemos en Éxodo capítulo 16, verso 2, que toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Bueno, en realidad, todo este murmuro estaba en contra, toda esta queja en contra del Elohim para quien servían Moisés y Aarón. Cuando se mira hacia el hombre, con facilidad se olvida que el hombre solo es un servidor, siendo Elohim quien obra por medio de su siervo. Al ver a Moisés ante ellos, olvidaron que debe mirar hacia el Redentor, quien los salvó de la tierra de Egipto, así que Moisés tuvo que hacer consciente una y otra vez el pueblo que él solo era un hombre. Así dijo en Éxodo 16, capítulo 16, verso 6, que es Elohim quien los sacó de la tierra de Egipto,
y también es Él quien les provee lo que necesitaban. No era Moisés quien les sacó de la tierra de Egipto y no era Moisés quien le daba de comer y agua para beber, ¿no? En los versos 7 y 8 del capítulo 16 también, Moisés recalca que las quejas no están en contra del servidor, sino del amo quien envió a su servidor. Es decir, el pueblo se quejaban de Elohim, no de Moisés en realidad. El mismo Elohim viviente dijo al pueblo hebreo que dará al pueblo lo que desean para que puedan ver que no es a Moisés a quien deben pedir cuando hay alguna falta, sino a Él quien les puede proveer. No por nada se presentó cuando Moisés le preguntó ¿cuál es tu nombre? Elohim se describió a sí mismo: seré el que seré, es decir, el que hace falta que sea, lo que será necesario que sea para mi pueblo, y además se presentó a sí mismo como para nosotros, como referencia, de una manera como Abraham, nuestros antepasados, no lo conoció. ¿Cómo lo conoció Abraham? Como el Jireh, Elohim que provee. ¿Vale? Así se describió a sí mismo: seré el que hace falta que sea, el que se dispone a proveer lo que será necesario para el pueblo de Israel. Además, Él será quien fue y quien es, porque Él no cambia de parecer. Así que, del mismo modo, hoy mismo para nosotros, nos habla la profecía indicándonos que del mismo modo como estuvo en el pasado, estará con nosotros en el presente. Lo único que nosotros tenemos que aprender es que, aunque Él no cambia, la naturaleza del ser humano es decepcionante muchas veces. Y como somos parte de un pueblo calificado como duro de cerviz, tenemos las instrucciones escritas para que aprendamos de ellas, para que no repitamos las mismas quejas, poniendo en duda la presencia de Elohim en medio de nosotros. Como el pueblo de Israel en el pasado fue sacado de Egipto, a nosotros nos sacó de en medio de las naciones, nos llevó en el desierto de las naciones para que juzgarse con nosotros cara a cara a fin de purificarnos, perdonarnos, para que podamos entrar en la tierra prometida, la tierra donde se llamará camino de santidad. Así que el mismo Elohim viviente dijo al pueblo hebreo que dará al pueblo lo que desean, lo que necesitan, para que puedan ver que no era Moisés a quien tenían que pedir ayuda en caso de necesidad, no es al servidor a quien tenía, al pastor, al morej, al rabino, al roej, a quien tiene que acudir cuando hace falta algo, sino a Elohim directamente, aunque Elohim obra por medio de sus servidores. Pero un servidor sirve a un amo, por lo tanto nosotros tenemos acceso directo al amo, no tenemos que acudir por medio de los auxiliares, otros medios auxiliares. Será Él quien dispondrá la ayuda de tal modo que nos venga de la manera como Él considera. Y Elohim se presentó mismo en el mismo capítulo 16, ¿no?, que Él mismo es quien se dispone a proveer. Las maravillas deberían tener el fin de que el pueblo tenga completa fe al ver el poder de Elohim obrando a favor de sus necesidades. Es por esa razón que Él mismo dijo en el versículo 12, capítulo 16, así sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim, porque la gente solamente veía a Moisés y no veían la imagen de Elohim para que tengas temor de él y respeto. No por nada las cosas están así, para que nosotros oremos por medio de fe, creo con perfecta fe, es un dicho dentro del pueblo hebreo en la venida del Mashiach. Exactamente así espera el Redentor que tengamos una perfecta fe en comunión con Él. Es razonable pensar que el pueblo hebreo aprendió la lección al ver que su Elohim les dio de beber agua dulce una vez que convirtió las aguas amargas, y también les proveó carne y pan, como sé, el problema que tenía en capítulo 16, ¿no? Vimos la vez pasada que le faltaban carne y añoraban la comida que tenía en Egipto.
Así que es normal pensar de este modo que el pueblo, viendo todas esas maravillas, pues deberían creer, ¿no? Decir, ya, a partir de ahora tenemos todo claro, vamos a confiar sin duda en Elohim, pero las cosas no sucedieron así. No por nada Israel fue llamado un pueblo duro de cerviz, un pueblo difícil de trabajar con él, pero así es la naturaleza humana y Elohim dejó que las cosas sucedan de esa forma para que nosotros podamos conocer, por otra parte, cómo es Él, cuál es su carácter, su paciencia, su misericordia. Así entramos en el tema y llegamos al capítulo 17, es el capítulo que vamos a tener en cuenta en el día de hoy. En el verso 1 dice, toda la comunidad de los israelitas partió del desierto Sin a la orden de Adonai, no, ojo, partieron, aquí obedecieron, ¿no? Cuando Elohim mandó, pues ellos partieron, para continuar sus jornadas y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. Israel había tenido sed antes, vimos en el capítulo 15, verso 22, es decir, más o menos 3 semanas antes, tuvieron otro problema de sed y Elohim convirtió el agua dulce, agua amarga en aguas dulces. Así que tuvo otros momentos de sed antes. Y Elohim de Israel, Adonai, había suplido sus necesidades, pero pasados esas 2 semanas más, desde la última experiencia, se olvidaron de su misericordia y de su obra. Deberían pensar que después de todo, si estaban en el lugar a donde Adonai los dirigía, era su responsabilidad cuidar de ellos. Cuando el pueblo criticó a Moisés y murmuró contra Adonai, en realidad estaban tentando a Elohim con su actitud, porque estaban diciendo que él no los cuidaba y que no los ayudaría. Con sus repetidas quejas, sometían a prueba su paciencia. Éxodo capítulo 16, verso 2. El pueblo entonces se querelló contra Moisés, diciendo, danos agua para beber. ¿Quién era Moisés? Un servidor, un hombre que le sacó de la tierra de Egipto. No, era Elohim quien lo sacó, no era un general, comandante de ejércitos Moisés para sacar al pueblo y ahí darles promesas, sino que él vino en el nombre del Elohim de Israel, enviado en su nombre, para servirle a él y servir al pueblo. Respondiéndoles Moisés dijo, ¿por qué os queréis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Porque es así aquí el asunto. Cuando el pueblo se queja contra el servidor, en realidad se queja contra el amo que envió a su siervo. Recordamos lo que dijo Yeshua, que no os da de beber un vaso de agua a estos pequeños. A mí no me lo dan. Y en Mateo 7, no estuvimos nosotros, no hicimos nosotros, dice a otro grupo, no os conozco. No tuvieron una relación íntima conmigo. Y a los demás de su derecha le decía Yeshua, cuando dieron un vaso de agua a mí me dieron. Cuando estuvieron en el hospital, a mí me atendieron, ¿no? La cierta. Y ellos preguntaron, ¿cuándo, amo? ¿Cuándo te vimos nosotros en necesidad y te hemos ayudado? Y cada vez que han hecho eso a uno de mis servidores de mi pueblo, a mí me lo hicieron. Por lo tanto, lo mismo ocurrirá en el día de juicio contra las naciones ajenas, los que trataron mal al pueblo que es la niña de los ojos de Elohim. A él le hicieron daño. Por lo tanto, el mismo Elohim de Israel, que es el Padre de Israel, peleará contra esos enemigos de Israel. Bueno, no nos desviamos. Ellos empezaron a preguntarse si Elohim estaba o no con ellos, según es evidente en el verso 7, así se describe en el verso 7. ¿Está Adonai entre nosotros o no? Era la pregunta del mismo pueblo. Eso se llama tentar a Elohim. Es lo que Moisés dijo, danos agua para beber. Respondiendo Moisés, ¿por qué os queríais conmigo?
¿por qué tentáis a Adonai? Porque tentar a Adonai es desconfiar de su poder y de su bondad, a pesar de todas las evidencias y todas las pruebas. Éxodo 17, verso 3. Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés. Nos has hecho salir de Egipto. Es decir, no escucharon nada de lo que decía Moisés. ¿Por qué tentáis a Adonai? No escucharon nada. El pueblo siguió murmurando contra Moisés. Nos has hecho salir de Egipto, como si Moisés lo sacó de Egipto. Moisés hizo todas las plagas. Moisés abrió el mar, Moisés columnas de fuego, Moisés las muertes de los primogénitos. No veían nada. Nos has hecho salir de Egipto para hacerme morir de sed. Habla en singular, porque la suma de todo el pueblo es el concepto de Had, un mismo pueblo, una misma persona, para hacerme morir de sed a mí, a mis hijos y a mis ganados, es decir, a todo el pueblo. Una vez más, el pueblo se quejó de su problema en vez de orar. Vemos la vez anterior, en Éxodo capítulo 15, que delante de la queja del pueblo, Moisés se dirigió a Adonai, oró a Adonai y él convirtió el agua dulce en agua amarga a través del palo del madero, de la obra redentora. Algunos problemas se pueden resolver pensando cuidadosamente o arreglando nuestras prioridades. Algunos pueden ser resueltos con el hablar y el buen consejo, pero otros solo se pueden resolver con la oración. Debemos hacer un esfuerzo determinado para orar cuando nos sintamos con ganas de quejarnos. La oración hecha en silencio, silencia nuestros pensamientos y emociones y nos prepara para escuchar. Nos dispone para dejar que Elohim actúe. Éxodo 17, verso 4-7 dice: clamó Moisés a Adonai y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Ojo, faltaba poco para que mate a Moisés. Verso 5. Respondió Adonai a Moisés. Da una serie de instrucciones. Pasa delante del pueblo, llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo delante de ti. Sobre la peña en Horeb golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar se llamó Masá y Merriba, a causa de la querella de los israelitas y por haber tentado a Adonai diciendo: ¿está Adonai entre nosotros o no? Es de destacar ciertos órdenes significativos para nosotros, porque son principios en la vida del que sirve el Elohim de Israel y en la vida de todo el pueblo tiene que ser. Pues en este mandato podemos ver 5 pasos donde Elohim de Israel da cierta instrucción. Pasa delante del pueblo, lo que indicó a Moisés. Eso significa ocupar el lugar que Adonai encomendó a cada uno, según el talento, el don, la capacidad, las facultades de cada uno, porque todos somos parte de un cuerpo y cada uno tiene su don, su función. Pasa delante del pueblo. El punto 2, tenga cerca a los ancianos. Llévate algunos ancianos contigo. Tenemos que rodearnos, esos son buenos consejos de vida, tenemos que rodearnos de gente correcta, de gente que es madura en la fe, que sabe discernir entre bien y el mal, cuyos consejos nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar bien. Otro punto 3, toma la vara, llévate en tu mano la vara, con cual abriste el mar, ¿no? ¿Verdad? Aprendamos guiarnos en la luz de la vara de medir, la Torá, la ley, la instrucción, el maestro, que tiene el propósito de guiarnos hacia el Mashiach, es lo que las escrituras la llama la vara de medir. Es en la luz de la palabra del Elohim de Israel, en la luz de Yeshua, a quien nosotros tenemos que guiar nuestra vida. Por eso tenemos que tener esta linterna, esta vara de medir, bueno, es un lenguaje alegórico, para que nosotros podamos andar justamente correcto. Punto 4, vete
hacia al monte, ¿no? A la roca, es en dirección a la montaña, porque es allá de donde clama el Elohim de Israel, desde el monte Sión, y es allá donde todos nosotros nos tenemos que dirigir. Vete hacia el monte. Avanza por el camino hasta alcanzar la cima. No te detengas. Sé perseverante. Debes ir porque Él prometió que irá delante de nosotros. Es el león de Judá. Va por delante y en la retaguardia, ¿quién? El cachorro de león, que era la tribu de Dan, y Dan significa justicia, por eso es el brazo derecho. El amor va por delante y la justicia por detrás. Son características en virtud de cual nosotros tenemos que andar y nos tiene que cualificar para seguir adelante por este camino de la santidad. Y el punto 5, allí estaré yo ante ti. ¿Y por qué no viene Elohim para sacarme delante de mí, para caminar conmigo? Porque en ese sentido, aquí lo vemos al padre del hijo pródigo esperando que su hijo vuelva a él. Él va por nosotros, sí, como el pastor busca a su oveja, pero como padre nos está esperando, porque como padre nosotros somos los hijos rebeldes, y somos nosotros que tenemos que hacer los pasos de reconciliación con nuestro padre. Nuestra meta es estar en la presencia de nuestro Elohim bajo la seguridad de su protección. Si seguimos los pasos indicados, nos irá bien. No hay tiempo para seguir en esos detalles. Avancemos para llegar a nuestro tema de hoy, precisamente a la guerra de Refidim, pero por necesidad tenemos que hacer esta introducción para que tengamos en cuenta el contexto, el trasfondo que nos lleva a tener esa guerra con Amalek, ¿vale? En tiempos postreros, la tradición hebrea vio en esta roca una figura de Elohim. Cuando golpeó la roca, nosotros estuvimos compartiendo una serie de nombres, títulos, atributos del Elohim de Israel, donde vimos que en la roca de Jacob, o la roca sobre la cual fue edificada toda la congregación de los redimidos, es el Elohim de Israel, es Yeshua, y él es la piedra angular también, una roca de tropiezo también para las dos casas de Israel. Hay mucho que se usa dentro de las escrituras, este sentido de donde Elohim de Israel es identificado como la roca. Pues del mismo modo, pues la tradición rabínica, los maestros de la fe hebrea, judía, pues vieron en esas palabras una figura de Elohim, quien es la fuente de vida presente en medio de su pueblo, la roca milagrosa que los acompaña por el camino, según se describe en Brit Hadashah, en 1 Corintios 10, verso 4, ¿no? La roca que venían detrás de ellos, de donde ellos bebían el agua viva. Adonai es la roca impenetrable que retiene su secreto hasta que acepte ser herido, y de su misma herida mana la vida. Porque por la sangre de Yeshua somos curados, purificados, limpiados, perdonados y restaurados. Solamente cuando venimos delante de Él y traemos la ofrenda del Pesaj, ¿no?, ungiendo los pilares de nuestra vida con su sangre, tenemos redención. Por esta razón, el Adonai es la palabra que sustituye en las 4 consonantes: quién será, quién fue, quién es, Yieh, Hayah, Vejovej, Yod-Hei, Vav-Hei, ¿no? Yieh, Hayah, Vejovej. Pues para no describir siempre quién fue, quién será, quién es, se usa dentro de la fe hebrea la palabra Adonai. Él fue herido a causa de su pueblo. Es Yeshua mismo quien vino a los suyos para salvarlos de sus transgresiones. Mirarán hacia mí a quien han traspasado. ¿Y quién fue traspasado? Pues sabemos bien claramente que fue Yeshua. Vemos en Zacarías capítulo 12, verso 10, en Isaías 53, todo el capítulo, y en Mateo capítulo 1, verso 21, mejor se explica que su nombre será Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Brit Hadashah también se enfatiza que del corazón de Yeshua, herido por la lanza cuando fue golpeado, salió sangre y agua. Pueden leer versos 37 y 39 al 39 del Juan capítulo 7 y también en capítulo 19
verso 34. Si se pregunta, ¿qué relevancia tiene contar las historias de estas quejas en contra de Adonai por medio de sus servidores? A esta pregunta nos contesta Shaul por medio de la cita que hemos leído al principio. Esas cosas sucedieron en figura, no fueron predestinadas para que sean de este modo, sino que fueron escritas porque sirven como instrucción para nosotros. Fue escrito para aviso para nosotros que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. 1 Corintios 10, capítulo 10, del verso 1 al 12, hemos dicho al principio, todo este contexto es relevante. ¿Con qué fin se nos brindó avisos y consejos en las Escrituras? Pues con el fin de no repetir los errores, para que no suframos las mismas consecuencias que nuestros antepasados sufrieron. ¿A causa de qué? A causa de la codicia, en este caso, pero bueno, es un ejemplo entre muchos otros casos. A continuación, en este capítulo 17, se nos describe qué sucede. Lo presento en tiempo presente porque es por comparación, una alegoría, que sucedió. El capítulo 17 describe qué sucedió, pero lo plantamos al presente, lo presentamos al presente porque es lo que sucede cuando se deja de confiar en Elohim y sobre todo rebelarse contra él, tentándolos con dudas de si él está en medio de nosotros o no, a pesar de que ya nos dio advertencias que él vela sobre nosotros. Más de uno, los que fueron llamados sal del medio de ellos, pueblo mío, pues tuvieron experiencia con Elohim de Israel, la experiencia que tuvieron, que les determinaron, motivaron para salir de medio del cristianismo, por ejemplo, para buscar la raíz de la fe hebrea, de la senda hebrea, pues son evidencias de la actuación del Elohim de Israel en su vida. Bueno, sigamos con la historia, Éxodo 17 en adelante, vamos a hacer lectura. ¿Qué sucedieron después de estas quejas? Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalek. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Elohim en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra, ellos, es decir, Hur y Aarón tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro lado. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Derrotar no significa que destruyó, ¿no? Ganaron aquella batalla. Adonai dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo. Y haz saber a Josué que yo borraré. ¿Quién? Josué. Haz saber a Josué que él borrará. No, dice, haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Después, edificó Moisés un altar al que puso por nombre Adonai Nisi. Y verso 16, diciendo, la bandera de Adonai en la mano. Adonai está en guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, el cayado, todos los ejércitos usan, voy a presentar un poquito el último verso, usan banderas, ¿no?, que les sirve como señal. Mientras la bandera está arriba, pues el ejército tiene como forma de conocimiento, de saber que están bien, que están adelante, que están en ánimo. Cuando no hay bandera, el pueblo ya se esparce. En este caso, Moisés levantó la vara, levantó a Elohim Nisi, en el nombre de cual el que provee, el que es nuestra bandera, nuestra defensa, nuestro escudo, nuestro protector, y en su nombre pues hay bendición, hay salvación. Apocalipsis se describe, vencieron por la sangre del Cordero. En este caso pues vencieron porque la bandera, es decir, Adonai Nisi, está a lo alto. Él es
en nombre de quien nosotros vamos adelante, y Él es quien lucha por nosotros. Adonai está en guerra con Amalek de generación en generación, porque lo que hace al pueblo hace al Padre de Israel, al Elohim de Israel. Cualquiera que se levanta en contra de la descendencia de Israel tendrá que ver con el Padre, con el Elohim de Israel. Masá significa en hebreo prueba o proceso. Ambos nombres, Masá y Meriba, se convirtieron en símbolos de la falta de fe de los israelitas. Pueden ustedes leer citas como Deuteronomio 6, 16, capítulo 9, 22, capítulo 33, verso 8, Salmos 95, de 8 a 9, el libro de Hebreos también, capítulo 3, verso 7, donde se describe que esta situación, este estado, este encuentro en Masá y Meriba, se convirtieron en un símbolo de la falta de fe. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, obviamente, un nieto de Esaú. Esaú, hermano de Jacob, por lo tanto, los amalecitas eran emparentados con Israel. Una tribu nómada feroz que vivía en la región desértica del Mar Muerto. Parte de su sostenimiento se basaba en las frecuentes incursiones a otros poblados, llevándose grandiosos botinos. Mataban por placer. Uno de los más grandes insultos en la cultura israelita era llamar a alguien amigo de Amalek. Amalek, siendo un descendiente de Esaú, Elifaz fue el hijo de Esaú y Elifaz engendró a Amalek. Pueden leer Génesis 36, verso 12, donde se describe que Esaú tuvo a Elifaz tuvo a Amalek. Y de Amalek pues salieron los amalecitas. Juntamente con los cananeos trataron de impedir la entrada de Israel en la tierra prometida. Bien se describe en Números capítulo 14, que es una repetición de las historias, del verso 43 a 45. Cuando los israelitas entraron en la región, los amalecitas vieron una oportunidad perfecta tanto para el placer de matar como para el provecho. Pero esa tribu hostil se estaban acercando al pueblo equivocado, un pueblo guiado por el Elohim viviente. Quizás no tuvieron tiempo para saber que este pueblo era el pueblo del Elohim que destruyó o dejó en ruina un imperio, el imperio de Egipto. Para los esclavos israelitas, derrotar a tal nación de guerreros era más que una prueba suficiente de que Elohim Adonai estaba con ellos como les había prometido. Deberían, a partir de aquí, se supone que deberían tener fe y ya no dudar más de la presencia de Elohim, porque ellos, unos esclavos que no estaban acostumbrados a la guerra, ganaron por medio de la fe, porque las manos de Moisés estaban a lo alto. En este caso, Elohim fue quien luchó con ellos y para ellos. Elohim, Adonai, estaba con ellos como les había prometido. Balaam los llamó a esta nación de Amalek, descendencia de Amalek, la primera de las naciones, o una de las primeras de las naciones. Números 24, verso 20, donde se describe este hecho, por su gran antigüedad, porque se remonta desde los tiempos de Esaú, ya bastante tiempo avanzado, 450 años casi atrás. Más tarde Saúl, en primera de Samuel capítulo 15 y David en capítulo 30 de primera Samuel, lucharon contra la misma descendencia de Amalek. 400 años después de que este primer enfrentamiento de Refidim, podemos leer cómo el profeta Samuel transmitió al rey Saúl la orden de Adonai para destruir completamente a los amalecitas y sus posesiones sin dejar ningún sobreviviente, tal como estaba la profecía que dijo a Josué, que no dejará descendencia de Amalek. Sin embargo, Saúl perdonó la vida del rey amalecita y se quedó con lo mejor de su ganado. Esta desobediencia le costó el reino a Saúl, el reino que fue traspasado a David. Para que sepan por qué fue quitado
Saúl? ¿Por qué se le quitó el reino cuando Elohim mismo le dio el reino a su mano? ¿Vale? Ya saben ahora la razón, lo que puede hacer la desobediencia. Recordamos que las desobediencias de Moisés ya más tarde, cuando golpeó 2 veces, cuando Elohim le dijo golpea solo una vez, costó a Moisés el acceso en la tierra prometida. Por golpear 2 veces la roca, no entró en la tierra prometida. En este caso, Saúl, por perdonar la vida del rey amalecita y quedarse con el botín cuando Elohim dijo destruido, Corbán, apartado para ser consumido por completo. ¿No? Se quedó con su botín, pues perdió su reino y su vida también y de su descendencia también. Finalmente, las descendencias de Amalek fueron destruidos como pueblo, no como personas, siempre hubo unas personas, pero como concepto de nación, ¿no? Fueron destruidos por los simeonitas, la descendencia del reino del tribu de Simeón, en la época del rey Ezequías. Pueden leer en Primera Crónicas, capítulo 4, verso 41-43. Y en el libro de Esther vemos a Amán ya más tarde, por eso para que entendamos que no fueron destruidos toda la descendencia, sino el concepto de la nación ya fuera completamente en los días de Ezequías destruido. Pero Amán, en el libro de Esther, quien era el enemigo de los judíos, era un agageo, si así se pronuncia, agageo, ¿no? En Esther capítulo 3, verso 1, eran unas descendientes de Agag, el rey de los amalecitas que fue matado por Samuel. Vemos en Samuel capítulo 15, verso 32 al 33, que este rey que le perdonó Samuel lo mató, ¿no? Y Amán era un descendiente de la línea real de este rey amalecita. Por eso el odio y la actitud, el espíritu de Amalek nunca cesó, ni siquiera en su descendencia, aunque como pueblo dejaron de existir como nación. A través del Tanaj, los descendientes de Amalek fueron enemigos de Israel y la batalla en Refidim fue un presagio del porvenir para revelar su espíritu. Ahora, Refidim, el nombre Refidim, la guerra de Refidim, viene de la palabra Rifión, que en hebreo traducido al español significa debilidad o flojera. Rifión significa flojera, debilidad. Porque sucede cuando el pueblo hebreo, ya en el pasado, en el presente, tratan de actualizar el concepto, en esta ocasión no ver solamente la historia del pasado, sino ver el presente. Cuando hablamos del pueblo hebreo, hablen de ustedes, hablamos de nosotros. Así, cuando nosotros, si queremos ponerlo así, para no decirlo en el pasado, se nos debilita la fe, dudamos de la presencia del Elohim de nuestros antepasados y como consecuencias llega Amalek y lucha contra nosotros, ¿vale? Para transponerlo al presente. Es lo que sucede cuando entra la duda. Como consecuencia llega Amalek. Cuando la duda llega, se abre la puerta para la llegada del enemigo. Cuando hay duda, viene Amalek, ¿no? Amlek, son 2 palabras, Amalek es un nombre compuesto de 2 palabras. Am significa pueblo y Lek significa el que lame. Amalek, un pueblo que lame la sangre en este caso, porque su deseo es diversión en la lucha. De aquí la comparación con un perro que lame la sangre. Amalek atacó la retaguardia. El enemigo siempre ataca por detrás, no ataca abiertamente, sino sutil, porque el padre de Amalek, ¿quién es? Es el padre del engaño. Pueden leer Deuteronomio 25, 17, 18 para tener fresca la evidencia. Incluso este padre de Amalek, me refiero al Hasatán, ¿no? Se disfraza como un ángel, como si fuera un ángel de luz. Según 2 Corintios capítulo 11, verso 14, a fin de engañar si fuera posible a quien pueda. Mateo 24, 24 lo dijo Yeshua mismo. Ahora, un datito. La gematría. La gematría es el valor numérico de las letras hebreas.
Todas las consonantes hebreas tienen un valor numérico, por lo tanto todas las palabras del idioma hebreo tienen una suma numérica. En este caso, el valor numérico del nombre Amalek es igual a 240, al número 240. Y es exactamente el valor numérico de la palabra Safek, que en hebreo significa duda, 240. El valor numérico de las consonantes que forma el nombre de Amalek es 240. Si se suman todas esas consonantes, le da el valor una suma de 240. Si se suma la palabra duda en español, que en hebreo es Safek, tiene los mismos, las consonantes tienen el mismo valor numérico 240. Por esto Amalek, o de aquí el nombre Amalek por su valor numérico, como por las circunstancias de los hechos revelados en la historia antigua hebrea, siempre ha sido asociado con la palabra duda. Así ha nacido el dicho, o por lo menos si no existe el dicho, yo me lo invento: cuando llegan las dudas, Amalek ataca. ¿Vale? Quizás existe este concepto, no lo sé, pero yo lo veo como un dicho: cuando llegan las dudas, Amalek atacan. Quédanse, se los presto, se los regalo. La mala inclinación llega cuando se debilita la fe en el Creador. A cambio, cuando el hombre está fuerte en su emuná, en su fe, en su confianza en el Elohim viviente, la mala inclinación de la naturaleza pecaminosa no tiene poder sobre él. La fuerza de la fe se ejercita. Hay que alimentarla todos los días. Todos los días hay que buscar estar en conexión con Elohim. Al igual que Amalek atacó sobre los rezagados y cansados de Israel, el enemigo busca atacarnos en nuestros puntos débiles, en la retaguardia. Todos sabemos que la naturaleza del hombre es débil, por lo tanto debemos mantenernos en guardia. Cuando dejamos de levantar nuestras manos hacia Elohim, cuando dejamos de estudiar, de orar, ¿no?, dedicarnos compartiendo con nuestros hermanos, porque las tareas de la vida, las necesidades, pues me dije, no tengo tiempo, muchos dicen así, muchos se retiran de estudiar, salen de las yeshivas, de las escuelas de investigación, no tienen tiempo para escuchar audio, para estudiar en PDF, para participar en los grupos. Bueno, cuando dejamos de luchar, de estar en dependencia, en relación con Elohim, el pecado prevalece, tiene más fuerza. Cuando Moisés bajó las manos, Amalek era más fuerte. Cuando levantamos las manos, nos dirigimos hacia el cielo, más fuertes somos nosotros. Cuando dejamos de levantar nuestras manos hacia Elohim, el pecado prevalece. Por lo contrario, cuando clamamos a Él, este es derrotado. Por eso el Redentor aconsejó que estemos atentos, velando, como dice en Lucas capítulo 21, verso 36, porque el enemigo está como un león rugiente, según se describe en Primera de Pedro capítulo 5, verso 8, tratando de buscar la presa más fácil de atacar. Porque el enemigo, aunque intenta atacar lo más fuerte, sabe que las posibilidades son más débiles. Aún así intentará. ¿Recuerdan el ejemplo de Daniel, que buscaron a ver algo si no encontraron nada en su vida, buscaron algo en su fe? Buscan la puerta abierta. No por nada Yeshua dijo desde Caín, desde el principio, el pecado está a la puerta. Tú trata de dominarlo, porque si estamos en Mashiach, somos seres nuevos, por lo tanto ya no esclavos, así que tenemos dominio sobre nosotros mismos, poder de decidir y elegir mantener la puerta cerrada al pecado, porque la conciencia es activa, entonces nos indica sobre el bien y el mal, y nos dice lo que tenemos y no tenemos que hacer. Por eso está a nuestro alcance el poder de vencer a Amalek, siempre y cuando miramos hacia Moisés, ¿no? Lo mismo cuando Moisés elevó el serpiente sobre una vara,
todas aquellas personas que miraban hacia el serpiente, en otro contexto, en esta historia, si Elohim pues considerará, vamos a hablar sobre eso, se salvarán. Se salvaron, ¿no?, de aquella enfermedad que acechó en medio del pueblo de Israel. Pero cuando no miramos hacia Él, no miramos hacia Elohim Nisí, el que levanta bandera, el que fue puesto sobre el madero, no tenemos victoria. Por lo tanto, Amalek prevalecerá sobre nosotros. De la misma forma que Moisés extendía sus manos intercediendo por su pueblo, Yeshua al tomar en sus manos la vara de Shiloh, porque es lo que hizo la profecía de Jacob, recordemos, ¿no? La vara del reinado no se apartará de la casa de Judas hasta que llegara Shiloh, es decir, hasta que llegara Yeshua. Él llevará la vara del reinado en sus manos. Pues hasta aquel momento, cuando Yeshua llegó, tomó la vara de Shiloh, extendió sus manos para interceder a favor de los dos reinos de Israel. Ezequiel 37, ¿no? Toma una vara, escribe el reino de Judea, toma otra vara, escribe la casa de Efraín, los dos reinos. Hazlo una vara en tu mano, porque esta es la vara de Shiloh. Fue partida por la mitad y dividida en dos, porque el reino se separó. La obra del Redentor de Yeshua, entre otras cosas, es restaurar este reino en una sola vara. Y Él extendió sus manos para ser redentor de ellos, juntándolos en una misma vara, y no solo por su pueblo, sino por todo aquel que clama a Él. Es lo que Él hizo cuando extendió sus manos. Es lo mismo que hizo Moisés cuando levantó la vara, es lo mismo que hizo Yeshua cuando extendió sus manos, ¿vale? La vara del reino. Y con su muerte, Yeshua venció al pecado de igual modo como Josué venció a los amalecitas. Igual puede ser interesante la comparación de los hechos históricos en la luz de las metáforas hebreas, porque la misma raíz del nombre de Josué, de Joshua, es la misma raíz que está en el nombre de Yeshua. La raíz es Yesha, de donde salvación, salvador. La diferencia entre el nombre de Yeshua y Joshua es que Yeshua significa Él salva, porque la salvación está en Él mismo, mientras Joshua es salvado por Adonai, por Elohim, ¿no? Uno es el salvador, otro es el salvado. Y Joshua es salvado, pero comparten la raíz. Así que en la luz de esta historia se pueden hacer esta comparación, porque a fin de cuentas Josué luchó contra el enemigo de Israel y Yeshua luchó y venció como Josué también venció, pero ya aplastando la cabeza del serpiente. Bueno, ya está aplastada. La guerra todavía no está, para nosotros estamos todavía en ella, pero del punto de vista de Yeshua, la obra fue completada, el enemigo está destruido, falta tiempo hasta que se darán por fin, es decir, que el plan de redención se completará por fin. Delegar un poco de responsabilidad proporciona una palabra de aliento, y ofrecer una oración son formas de reanimar a nuestros dirigentes en su trabajo. Aún los más grandes líderes se cansan como Moisés. Benditos son los fieles hermanos y colaboradores que mantienen en alto las manos cansadas. Hay victorias que se ganan gracias a los que mantienen sus manos arriba. Nunca se debe dejar de apoyar y orar por aquellos que el eterno Adonai ha puesto en lugares de responsabilidad. Con la intervención de Aarón y Hur, junto a Moisés, se logró ganar la batalla en Refidim. También este ejemplo de colaboración quedó escrito como instrucción para nosotros, porque hay veces cuando la fuerza está en la unión de la congregación. Como está escrito en Eclesiastes capítulo 4, verso 12. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácil, ¿no? Conocen el dicho.
o la cuerda de 3 dobleces no se rompe fácil. En el campamento hebreo era organizado mientras algunos luchaban, otros oraban y otros cuidaban el campamento, obviamente, ¿no? Exactamente tiene que suceder así dentro de cualquier congregación del pueblo de Israel, porque la fuerza de una comunidad se logra cuando hay compromiso de parte de todos en el cumplimiento de las tareas encomendadas. Es también relevante que Moisés se sentó sobre una piedra, porque todos debemos edificarnos sobre la roca, quien es Mashiach, tiene la misma raíz. Es uno de los títulos del Elohim de Israel, el Eben Israel, también Ebenezer, ¿no? Es uno de los nombres. El Eben Israel significa la piedra o la roca de Jacob. Fue la fe que dio la victoria a Israel. Cuando Moisés levantaba los brazos, Israel ganaba poder. Cuando la fe bajaba, o cuando la fe baja, cuando los brazos se bajan, Amalek tiene más poder, la naturaleza. Ante un poder espiritual, necesitamos una fuerza espiritual. Y aunque tenemos nuestros quehaceres en esta guerra, cada uno tiene su parte, tiene que luchar, es Elohim quien pelea por su pueblo, y eso se recalca en Éxodo capítulo 14, verso 14. Por eso es que dijo Yeshua que hay una clase de demonios, de espíritus de Amalek, de espíritus malos, de cual no hay liberación, salvo que se usan las armas adecuadas, las armas de la fe, la oración y el ayuno. ¿Vale? Mateo 17, verso 21, describe Yeshua este contexto. Necesitamos luchar con armas espirituales contra un enemigo espiritual. Quizás algunos creen en la casualidad, pero nosotros creemos en Elohim Jireh, es decir, Elohim que provee, que en este caso nos provee una hermosa enseñanza, porque curiosamente, digamos, los 4 nombres resaltados en la historia de la guerra contra Amalek son Aarón, Hur, Josué y Moisés, ¿verdad? Todos esos 4 nombres en hebreo empiezan con 4 letras. Aleph, Het, Yud y Mem. Aarón, Hur, Josué y Moisés. Esas letras forman la palabra o el título Ahim, es decir, cuando se juntan los 4 nombres, ¿vale? Cada primera letra de esos nombres, cuando se juntan todas estas letras iniciales hebreas, forman la palabra Ahim, que al español significa hermanos. En singular es Aj, es el hermano, Ashot es la hermana. Ahim significa hermanos. La unidad entre los 4 produjo la victoria final en esta batalla. Por eso es importante tener emuná, tener ejad, es decir, tener fe, tener unidad en la verdad. Porque cuando hay unidad, hay fuerza. El hilo, el cordón, ¿no?, que está hecho de tres hilos, de 3 dobleces, pues no se rompe fácil. Exactamente como dentro de un matrimonio, cuando los dos sirven al Elohim de Israel, la unión entre el Ish y la Isha, el varón y la mujer, la hembra, ¿vale?, contienen parte del nombre del Elohim de Israel, ¿no? Que contienen el nombre Ish, tiene una consonante, y Isha, el título Isha de la mujer, contiene otra consonante, que forman el abreviado del apelativo del Elohim de Israel, quien fue Ihieh Hayah, ¿no? Los 2 verbos que juntos son Yod-Hei, de donde salen el abreviado corto Yah, ¿vale? Las otras letras del título Ish e Isha, de mujer y varón, ¿no?, si se juntan, forman la palabra fuego, Esh. De aquí, cuando hay el amor, hay unidad entre los hermanos. Cuando hay amor en una familia, es el fuego de la pasión del Mashiach, es el fuego de la Ahavá, del amor, ¿no?, quien hace, por medio de la obra del Ruach, conexión entre la vida de todos. Quizás conocen la canción hebrea cuyas palabras dicen, aunque yo no canto muy bien,
Dice, Hine tohu manaim shevet ahim gam yachad. ¿No? Quizás conocen esta canción, es muy bonita. Hine tohu manaim shevet ahim gam yachad. Seguramente que hoy comprenden de una forma diferente este mensaje, que es una cita del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hinematov Umanaim Shevet Ahim, ¿no? Perdón, Ahim, los nombres, una palabra cuyos cada letra son referencias del nombre Aarón, Jun, Josué, Moisés. Cuando los Ahim, los hermanos, obran juntos, viven en armonía, pues obran en armonía, se ganan la victoria contra Amalek en este caso. Otro detalle importante que se resalta en nuestra historia es que el mismo Elohim de Israel ordenó a Moisés que ponga por escrito esta historia. Es la primera vez cuando hallamos mención de que haya una escritura para que sirva como testimonio para la posteridad. Esta instrucción nos ayuda a descartar, y ojo, nos ayuda a descartar el concepto rabínico sobre una dicha Torah verbal, de donde Talmud. Las cosas importantes se han escrito para que no se olvide con el paso del tiempo. La tradición oral no es de fiar porque puede ser sujeta a influencias emocionales, a conceptos prejuiciosos, a conceptos de interpretación personales de cada persona, de cada sujeto, pero el testimonio escrito se tiene en cuenta como una prueba irrefutable en todos los casos, como son los casos de juicios hasta la fecha. ¿Vale? Incluso un mensaje que puedes mandar a una persona puede servir, un mensaje en WhatsApp, en Facebook, ¿no? Puede ser presentado como prueba dentro de un juicio cuando es el caso. Otro detalle que resalta en este contexto, en esta historia del libro de Éxodo 17, es el hecho que Moisés tuvo que golpear la roca con la vara. La vara es un símbolo con múltiples enseñanzas en sí mismo. La vara del Shiloh en las manos de Yeshua, como vimos antes, como la nación, como la unión de las dos varas descrita en Ezequiel 37, nos indica que la vara es un símbolo de la nación hebrea. ¿Vale? En Ezequiel 37 escribe sobre ella el reino de Judá, el reino, por la otra, el reino del norte de Israel. Por lo tanto, las dos varas unidas representan la suma de Jacob de todo el pueblo de Israel. Nos indica que la vara es un símbolo de la nación hebrea, nación que está en las manos del Hacedor y Padre de Israel. El hecho que la vara es quien golpeó la peña, es decir, a Yeshua, es una revelación o respuesta del por qué nadie en este mundo no podría dar a muerte al Redentor, porque solamente el pueblo hebreo se le ha concedido sacrificar el cordero de Pesaj. ¿Vale? Quizás son palabras grandes. Por eso dijo Yeshua a Pilato, los que me entrega en tus manos, ¿vale? Porque en aquel contexto los judíos no podrían matar, no es que no lo hacían, sino los que me entregan en tus manos tienen más culpa. No tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido concedido, ¿vale? Porque los romanos no hubiesen podido matar a Yeshua si no fueron los mismos israelitas los que lo sacrificaron por la mano de los gentiles. El medio es menos importante en este contexto histórico, como Moisés no es la persona importante, sino el Elohim contra quien el pueblo se quejaba. No se quejaba contra Moisés, sino contra el Elohim que envió a Moisés. ¿Vale? Entendamos que, porque Moisés dijo, ¿hasta cuándo tentáis a Elohim? Dejad de tentar a Elohim, porque las quejas no estaban contra él. En este caso, ¿quién eran los culpables del sacrificio de Yeshua? Los judíos que le entregaron en sus manos, no los romanos.
Por esa razón, él vino a los suyos y no al mundo o a cualquier otra nación. Nadie podría levantar la mano sobre la roca para golpear la roca, es decir, a Yeshua, sino solo la vara, sino solamente la vara, es decir, el pueblo de Israel, podrían golpear. Hay una cita en Zacarías capítulo 13, verso 16. Dice algo así: ¿dónde recibiste estas llagas? Se pone una pregunta. Y la respuesta vino: en la casa de mis amigos. Y en la luz de Isaías 53 entendemos mejor qué es lo que dijo Yeshua en este contexto, que fue golpeado en su propia casa como una oveja que va al matadero no abrió su boca. Nisi, Elohim Nisi, significa Elohim es mi bandera, la bandera de Elohim está en mi mano. Es un símbolo bajo el cual los ejércitos y las comunidades se colocan. Cuando éstas se levantan, llama al pueblo a la batalla o congregarse o a instruirse. La frase pudo haber sido un grito de guerra al mismo tiempo. Al erigir a Moisés este altar, reconocía la presencia de Elohim. Ante este altar, Moisés honraba a Elohim como el autor de la victoria sobre los amalecitas, ¿no? Entendemos que la victoria no fue de Josué, aunque Josué fue el que luchó. No fue la victoria de Moisés, aunque Moisés fue el intercesor. Y gracias a sus manos levantadas, prevaleció Israel sobre Amalek, sino que la victoria es del Elohim de Israel. La palabra estándar también significa bandera o señal, ¿no? Hay una hermosa profecía que Elohim levantará Nisi, es decir, bandera, un estándar sobre los montes de Efraín, para que el reino del norte, el reino esparcido de Israel por todo el mundo, vea la señal y que puedan volver a sus raíces. Una hermosa profecía. En el Tanaj se puede encontrar en Números 21, de 8 a 9, esta misma palabra con el sentido de hasta o escarmiento, en número 26, verso 10, o bandera en Job, capítulo 60, verso 4, en Isaías 5, 26, o Isaías 11, verso 12. En Isaías 49, 22 dice: así ha dicho Adonai Elohim, he aquí yo alzo mi mano hacia las naciones y levantaré mi bandera a los pueblos. La mano misma de Adonai era la bandera divina revelada a las naciones. El ataque contra Israel es una acción directa en contra de Adonai mismo. Alzó la mano, Amalek alzó la mano contra el trono, porque en el verso 16 se puede describir también por medio de un juego de palabras, de letras, como el trono de Adonai. El pueblo de Israel contra quien luchó Amalek luchó contra el trono, atacó el trono del Adonai de Israel, porque Elohim de Israel puso su trono en medio de su pueblo. Hacer daño al pueblo de Israel es tratar de suminar, quitar el fundamento sobre el cual el Elohim de Israel aquí se manifiesta en la tierra. La descendencia de Amalek, aunque se ha perdido en la historia como nación, su mal espíritu y como seres, ¿no? Que ya nadie tiene concepto de ser un linaje o descendencia de Amalek. Como nación ha perecido y como concepto de nombre también, pero su espíritu no ha desaparecido. Siempre ha sido un enemigo dispuesto a destruir al remanente de Israel. Así vemos en Amos capítulo 1, verso 11, donde el Elohim de Israel dice: por 3 transgresiones de Edom era Esaú, ellos se convirtieron en idumeos en los días de Herodes, y Esaú era el abuelo de Amalek, como vimos, ¿no? Y por 4 dice: no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano,
y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Por lo tanto, igual la palabra de Elohim queda como para siempre, que la descendencia o el concepto de la maldad de ese espíritu será, que guió, que motivó a Amalek, será destruido por completo también. A lo largo de los siglos, este espíritu de Amalek ha intentado la aniquilación del pueblo de Israel por medio de los griegos, los romanos, los reyes católicos, por el espíritu del Martín Lutero, incluso, quien tuvo un grande odio contra los judíos. Y de este mismo espíritu también se contagió Hitler, ¿no? el nazi, toda su organización en contra del pueblo de Israel, como el espíritu de los enemigos actuales de Israel, Irán especialmente, ¿no? Están controlados por el mismo espíritu que estuvo en Amalek. Independiente por donde reside en el linaje hebreo, ¿no? Por donde hay descendencia de Israel, este espíritu se hace manifiesto. Recordamos que en memoria de este espíritu adversario ha sido escrita la historia como testimonio de que el mismo Elohim viviente se levantará a destruir una vez para siempre al enemigo del pueblo hebreo, como el enemigo de la obra de la creación, ¿no? Porque es una alegoría, a fin de cuentas, el mismo espíritu está obrando por Amalek, el mismo espíritu de su padre, el diablo Hasatán. El Redentor prometió destruir la fuente del poder del pecado dentro de la naturaleza humana, como la raíz de todo espíritu maligno, quien es Hasatán. Y esta promesa nos vino desde la fundación del mundo, desde Génesis 3:16, ¿no? Donde la simiente de la mujer pues aplastará la cabeza del serpiente. A lo largo de las edades, de un modo u otro, ha sido repetida la promesa sobre una victoria absoluta sobre el espíritu como el poder del mal. Es la promesa a la cual nosotros nos aferramos, no solamente en el Tanakh, sino también en el Brit Hadashah, que es repetida, que vamos a salir vencedores, siempre y cuando nos miramos hacia la bandera, cuando miramos hacia el estándar que es levantado, hasta la vara, al cayado, que es el símbolo de la nación hebrea. Y así mantenemos la esperanza y vamos a salir victoriosos. Hay una hermosa canción de Elan Golan, una canción, lo encuentran en YouTube, que les invito a que ustedes la escuchen. Se llama Quien tiene fe no tiene miedo, porque hay poder en la fe. En Apocalipsis también se describe que en el amor no hay miedo, no hay por qué preocuparse. Es aquí cuando nosotros nos aferramos a Yeshua, tenemos confianza plena en su poder, y si estamos en su mano, estamos bajo su escudo, bajo su protección, bajo su amparo. Él es nuestra fortaleza. Entonces el enemigo no puede hacer daño al que está bajo la sombra del Altísimo. Espero que todos puedan ponerse bajo su escudo, bajo Elohim Nissi, bajo nuestro protector, porque Él es nuestro consolador, ¿no? Él que nos promete protección en tiempo de auxilio, incluso que nos provee en tiempo de debilidades y de falta, cuando la naturaleza pues reclama el alimento de todos los días. No por nada Yeshua nos indicó: nuestro pan de todos los días tú nos los das hoy. Y por lo tanto es aquí donde tenemos que luchar con Elohim, y Él nos prometió el pan y el agua nunca nos faltará. Quizás vamos a pasar por momentos difíciles porque estamos en el desierto de las naciones, aquí viajamos hacia la tierra prometida, y muchas veces pues repetimos o pasamos por ciertas circunstancias por donde nuestros antepasados pasaron. La historia la repetimos siempre y cuando no aprendemos de ellas. Cuando no aprendemos, pues tenemos que pasar una y otra vez por las mismas circunstancias hasta que salimos vencedores. Aprendemos a depender de Elohim, mirando no al ser humano, sino al Elohim, quien obra a través de un ser humano o a través
más allá de la persona hacia el amo, ¿no? Quien es el sustento de la vida, de quien nos vienen todas las bendiciones. ¿De dónde nos viene? Nuestra ayuda viene del Elohim Gabaón, el Elohim de las montañas. Es en él en quien confiamos en todos los casos de auxilio, incluso cuando hay faltas económicas, cuando hay faltas de agua, de pan, o cuando hay enemigo que nos rodea. Es aquí donde tenemos que poner nuestra fe en él, nuestro defensor, en nuestro escudo, como David, hacer de Elohim nuestro amparo. Él es quien nos protege. Espero que ha servido de instrucción, de bendición también esta presentación, este capítulo, esos dos capítulos 15 y 17 que hemos compartido. Y con la bendición del Elohim de Israel, con lo que Él nos provee, vamos a seguir compartiendo para la edificación y la fortaleza, para que el pueblo de Israel no haya no solamente fe, sino también tenga fortaleza, ¿no? Con el Elohim de Israel tenga poder para seguir confiando. Que Él nos ayude siempre y a todos, que el nombre de Yeshua, el Redentor de Israel, pues siempre esté delante de nosotros como escudo protector, para que así la gloria de su Padre sea honrada en medio de nosotros. Amén. Un abrazo para todos en el nombre de Yeshua, el Elohim de Israel. Shabbat Tov. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. שירו איתי כולם. מצווה גדולה להיות, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מי שמאמין לא מפחד, את האמת